Nos encontramos en SHA Wellness Clinic, un lugar idílico entre el mar y la montaña en Alicante. Aquí podrás desconectar y encontrar un modo de vida saludable. Uno de los programas más destacados en SHA Wellness Clinic es el de envejecimiento saludable. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Vicente Mera, artífice de este programa, para que nos explique en profundidad la terapia de hormonas bioidénticas. ¿En qué consiste el programa de envejecimiento healthy del SHA Wellness Clinic? Bueno, realmente lo que intentamos, el envejecimiento en sí mismo no es un problema. El problema es la armonía con la que vamos envejeciendo. Es decir, el envejecimiento es un don, es una virtud, el envejecer es bueno. Lo importante es que se asocia a enfermedades, se asocia a problemas. Y aquí lo que intentamos es prevenir esos problemas que se asocian al envejecimiento. ¿Y cómo los prevenimos? Pues básicamente con una nutrición saludable. Esto es uno de los elementos más importantes para tener un envejecimiento saludable. Una nutrición en calidad y cantidad adecuada. ¿Qué consejos nos daría usted para llegar a ese envejecimiento saludable? Bueno, pues en cuanto a la nutrición... Aparte de la alimentación. Bueno, aparte de la alimentación tenemos el ejercicio físico. Esto es algo que muchas veces abandonamos y es importantísimo mantener el ejercicio, tanto el ejercicio cardiovascular, es decir, correr, nadar, montar en bicicleta, pero también hay que hacer un ejercicio muscular, hay que mantener nuestros músculos activos para evitar caídas, lesiones, etc. El ejercicio es fundamental y en su justa medida. Tampoco hay que hacerlo más de la cuenta. El ejercicio en exceso puede provocar problemas. Y lesiones. Y lesiones, lógicamente. Y el tercer, digamos, vértice de este triángulo virtuoso del envejecimiento sería el estrés, un control adecuado del estrés. El estrés es una de las cosas que más envejece, ¿eh? Además es un envejecimiento que se ve. Las personas que están estresadas las identificamos inmediatamente, al igual que el que come mal lo vemos rápidamente y el que hace poco ejercicio también lo vemos. De hecho, el problema no es el estrés es bueno, el problema es cuánto estrés podemos soportar. Entonces es interesante que un ingeniero de estrés nos diga, bueno, tu capacidad para soportar estrés es alta, luego adelante con tu trabajo, con tus problemas familiares, etcétera, o tu capacidad es baja. Y si la capacidad es baja, pues hay muchas herramientas, casi todas de culturas orientales que trabajamos nosotros, respiración, estiramientos, meditación, todo este tipo de cosas no nos quitan el estrés, pero nos hacen que el estrés ayudan. Sea... Exactamente. Claro, pero nosotros solos por nuestro propio pie es muy difícil, y sobre todo en las grandes ciudades. Claro, es absolutamente imposible. Me imagino que sería diferente también entre hombres y mujeres, ¿o no? Sí, porque sí, claro, claro. Sabemos que la menopausia tiene una serie de síntomas, pero ¿y la andropausia? Correcto, correcto, sí, es diferente, es totalmente diferente. Básicamente porque la mujer hay un hito que es muy fácil de identificar. Los hombres no tenemos ese hito. Entonces, ¿qué significa? Que retrasamos mucho más la edad en la que podemos actuar. Esto es muy importante porque cuanto antes empieces a tomar medidas, mejores los resultados y más fáciles las cosas que hay que hacer. Los hombres normalmente lo retrasamos. ¿Y a qué edad hay que tomar medidas? Bueno, realmente más o menos. Sí, es esa década entre los 45 y los 55 años. ¿Igual en los hombres que en las mujeres? En los hombres y en las mujeres hay que hacerlo. Pero claro, en los hombres probablemente estaríamos en el último segmento de esta década y en las mujeres en el primer segmento. Entre los 45 y los 55 años es la edad ideal. Pero hay muchas mujeres que tienen, eso ya es una enfermedad, una cosa que se llama menopausia precoz, y tienen síntomas incluso antes de los 40 años. Esto es un problema diferente, esto ya es un problema médico. La menopausia en sí mismo no es un problema médico, es una situación. ¿Qué ocurre? Básicamente es un problema hormonal. Las hormonas empiezan a declinar, no una, sino que son muchas. Este juego de las hormonas no se juega en una pista de tenis, no hay una sola bola. Se juega en una mesa de billar, hay muchas hormonas que están interactuando como carambolas entre sí, y es muy importante, más las mujeres que los hombres, más carambolas necesitan para llegar al punto adecuado. Y este equilibrio entre las hormonas, esta armonía, es la que permite pues, que las personas, las funciones que se deterioran, como la memoria, por ejemplo, que mucha gente cuando empieza a tener la menopausia piensa que tiene demencia o que tiene algún problema de tipo Alzheimer y demás, y realmente son hormonas. Y hablando de hormonas, doctor, usted ha creado una terapia que se llama terapia hormonal bioidéntica. Correcto, correcto. ¿En qué consiste? Bueno, la terapia hormonal bioidéntica realmente tiene muchos años, pero hemos aplicado el concepto de terapia hormonal bioidéntica. ¿Qué consiste? Terapia hormonal, lógicamente, es sustituir lo que hace falta. Nuestra idea es darle a la mujer y al hombre
no más de lo que necesita, sino justo lo que le hace falta. Entonces, primero, ¿Y cómo se le da? ¿Qué aporte? Exactamente. Lo primero es hacer una determinación hormonal de varias hormonas, insisto, y jugar bien con esos equilibrios y ver cómo están las distintas hormonas. Entonces, medimos las hormonas, lo primero, un gran grupo de hormonas. Lo segundo que medimos es la predisposición a la sustitución hormonal. Es decir, antiguamente las hormonas tenían mala fama, mala prensa, porque se dieron de forma química, es decir, son variantes químicas, para entendernos, anovulatorios, eran pastillas, realmente era lo mismo que usan las mujeres jóvenes para no tener hijos, pues se decidió que a partir de los 40 años pues deberían tomarlas también. Y se vio que hay problemas porque son hormonas químicas sustituidas para mejorar su potencia, etc. Y no todas las mujeres, el hígado responde de la misma manera y en algunas personas podían estimular incluso tumores, problemas vasculares, etc., porque la respuesta era mucho mayor de la esperada. Entonces, el concepto de hormona bioidéntica hace referencia a que la hormona químicamente es idéntica a la que tiene la mujer o el hombre. Estradiol, progesterona, testosterona son químicamente idénticas. Ese es el primer concepto de idéntico. El segundo concepto de idéntico es que funcionamos con la mesa de billar, lo que hemos comentado antes. No hay muchos médicos que intentan superar el problema pues con una sola hormona. Entonces te dan una hormona que puede ser inyectada o una hormona que puede ser metida en un dispositivo intrauterino, etc. Y claro, eso o algunas veces subcutáneamente. Y nosotros lo que intentamos es dar hormonas que vayan en el mismo conjunto que la naturaleza, es decir, que haya 3, 4, a veces hay que sustituir hasta 5 hormonas distintas en una mujer. ¿Y cómo se dan? Entonces, ¿En forma de pastilla? Ese es el tercer componente de bioidéntico. Bioidéntico significa que intentamos saltar, el gran problema que tenemos con los medicamentos y con los productos naturales es el hígado. El hígado es un filtro que intenta eliminar toda sustancia ajena al organismo, esa es su misión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y este es el concepto de bioidéntico, es intentar saltar el hígado en la medida de lo posible. ¿Y entonces cómo el lo hígado realizan? se salta con la piel o con las mucosas. Es decir, cuando te pones un supositorio, estás saltando el hígado, y esto lo hacemos con los niños. Cuando te pones una crema o un gel en la piel, ya va directamente al torrente sanguíneo y no pasa por el hígado. Es decir, ahorramos la activación o la inactivación del hígado. Este es el concepto de bioidéntico. ¿Y cómo se hace Entonces, aquí? lo que se hace es saber primero la cantidad de hormona que necesita la mujer, el grupo de hormonas que necesita, si necesita 1, 2, 3 o 5 hormonas, y una vez se prepara la hormona en función, se personaliza la concentración en el gel en función de las propias características. O sea, que es un gel es tópico. Es un gel liposomal, es un gel, para que se haga una idea, como un gel de afeitar, es exactamente lo mismo. Normalmente hace falta para que se absorba bien grasa. Entonces, estos geles, en las zonas donde hay más grasa es el sitio ideal. En los hombres en la barriga y en las mujeres en las caderas. Ese es el sitio ideal. Nunca se administra en el pecho ni en las partes íntimas. ¿Y durante cuánto tiempo? Entonces, normalmente hay distintas pautas, cada mujer tiene una, pero normalmente o es en días, todos los días, o en días alternos, en función de las necesidades. Y se coge la rutina, esto es como una rutina del baño, y se administra ese gel. Y después, el cuarto concepto de bioidéntico es, y repasamos, bioidéntico significa que químicamente son idénticas, bioidéntico significa que utilizamos no una, sino 3, 4 o las que sean necesarias, bioidéntico significa que no usamos la vía oral, sino que usamos la vía transdérmica, y por último, bioidéntico también significa monitorizar cómo hace el organismo. El organismo tiene sensores que detectan constantemente la concentración de la hormona, y en función de las hormonas estimulantes van jugando, subiendo o bajando la concentración de hormonas. Nosotros no tenemos ese mecanismo, entonces lo que hacemos es monitorizar cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, según se obtiene el estado de equilibrio, para conseguir que la concentración de la hormona sea idónea y sea perfecta. Gel, perdone, ¿este gel ¿dónde se fabrica? Esto lo hace en una farmacia, esto es una... O sea, nosotros da lo que hacemos receta. es una receta a una farmacia especializada en este tipo de productos, y esa farmacia pues el paciente lo va a personaliza, una farmacia y lo consigue y se le manda. Normalmente las farmacias que trabajan con este tipo de productos incluso trabajan, nosotros como trabajamos con pacientes internacionales, pues los mandan a cualquier país del mundo sin ningún problema, pero están sujetos a una prescripción médica. Esto no es una crema que puedas comprar
comprar en un supermercado. Y Esto se tiene hace que ser personalizado, totalmente igual para hombres que personalizado. para mujeres. Hombres. ¿Y la formulación sería distinta también en Sí, hombres? naturalmente, naturalmente. En los hombres no necesitamos normalmente estradiol, normalmente no necesitamos progesterona, pero sí que necesitamos testosterona y otras hormonas pequeñas como la DEA, que se llama dihidroepiandrosterona, sí, la pregnenolona, estas otras. Estas últimas dos hormonas que he mencionado, sí que como no tienen un efecto de primer paso, pueden darse por vía cápsula, es decir, se pueden tomar una pequeña cápsula. Entonces, la combinación sería tomar una o dos cápsulas, por ejemplo, al día, con 1, 2 o 3 cremas, y con esto básicamente convienes. Y he leído que esta terapia no se puede realizar pasados los 60 años, ¿es verdad? Bueno, no es exactamente así, no es exactamente así. La solución de los problemas debe hacerse siempre. La terapia hormonal se puede dar hasta el final de la vida. Si no hay efectos indeseables, se puede seguir. Los beneficios son tan grandes, los efectos indeseables tan pequeños, si se sigue lógicamente esta pauta de monitorización. Previamente, no lo hemos comentado, pero se entiende que previamente a cualquier tratamiento hormonal hemos descartado cualquier tipo de tumor, lógicamente, hormonodependiente, en las personas que tienen... Es decir, que antes de dar la hormona, primero tiene que no estar contraindicada. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Personas que tienen tumores dependientes de hormonas, lógicamente lo damos con mucha precaución o no lo damos. Segundo, pacientes que han tenido problemas cardiovasculares, ictus, problemas o tromboflebitis o fenómenos vasculares venosos, también lo vemos con mucha precaución. Y básicamente como efecto positivo es porque los mayores efectos se obtienen, aparte de todo esto que hemos comentado, con la vida sexual, el estado de ánimo, la masa muscular, con los huesos. La osteoporosis es una enfermedad endémica y que cada vez la vemos más en gente mayor, y la terapia hormonal mejora bastante la capacidad de recuperar ¿Y el compuesto se realiza a partir de un análisis o sí, de una analítica previa? Hacemos una analítica previa en la que analizamos según los casos, no siempre es necesario, según los riesgos. En una persona que digamos está sana, no tiene ninguna historia de enfermedades y que en la familia no hay ningún problema, normalmente con una analítica de saber la situación hormonal es suficiente para saber la concentración que hay que darle. En personas más complejas, con problemas hepáticos, etcétera, conviene saber, nosotros hacemos estudios personalizados, genéticos, para estimar cuál va a ser la respuesta que va a dar el hígado a esas hormonas. ¿A los hombres y a las mujeres nos preocupan los mismos problemas llegada cierta edad? No exactamente. Bueno, en el fondo sí, pero a distintas edades y con distintas características. En los hombres en general estamos más preocupados, todo el tema, digamos, de la sexualidad. El hombre tiene una ayuda, es decir, la sexualidad tiene dos elementos, que son una parte para el hombre la potencia, que en la mujer no es necesaria, y otra parte el deseo. Cuando deseo y potencia van de la mano, normalmente no hay problemas. La mujer no es necesario este segundo aspecto, entonces todo es diferente. En la mujer hay otro elemento que es la lubricación, que hace que, aunque tengas deseo, no tengas ganas o te resulte molesto, y esto es algo que perjudica no solo a la propia mujer, sino que perjudica a la pareja, porque la pareja lógicamente se da cuenta que la vida sexual no es buena, no es satisfactoria, es dolorosa, y entonces retrae. En los hombres, en principio, pues la mujer está mucho más preocupada por los temas de lubricación y por los temas de deseo, salvo que las hormonas estén muy bajas. Y el hombre está más preocupado por su potencia que por su deseo. Pero en general, si hacemos una media, al final los dos aspectos son los mismos. Y luego problemas pues tipo dolores articulares, bueno, la menopausia, insomnio, exactamente. La menopausia problemas digestivos. Sí, la menopausia es correcto, lleva muchísimos síntomas que todo el mundo conoce, que son los sexuales, pero muchos otros que la gente ignora. Primero, la irascibilidad que hemos comentado. 2, la fatiga crónica. Las mujeres y los hombres se sienten tremendamente cansados. Tremendamente cansados. Y recuerde que siempre hay una excusa circunstancial. Estoy estresado, trabajo mucho, etcétera, tengo muchos años, etcétera. Siempre hay una excusa en vez de decir tengo menopausia o tengo andropausia. Otra cosa, el sueño. El sueño es uno de los primeros síntomas, sobre todo en mujeres. Esto es mi experiencia personal. Sí. Yo veo más en mujeres... ¿Duermen peor las mujeres que los hombres? Las mujeres en general lo notan inmediatamente. Ah, sí, pues yo creía que era al revés. No. El sueño tiene dos elementos. Uno es el conciliar el sueño y otra cosa es despertarse. En la mujer el conciliar el sueño es bastante más complicado cuando falta alguna hormona como la pregnenolona, la progesterona. Cuando faltan estas hormonas, a las mujeres le cuesta mucho trabajo y siempre le echan la culpa a muchos otros aspectos. Mucho estrés, he comido mal, estoy cansada, cuando realmente
¿Cómo lo identificas? Porque le das a la mujer la sustitución hormonal y resulta que te dice estoy durmiendo estupendamente. Entonces es muy fácil saberlo. Y en el hombre es más la apnea, los ronquidos, etcétera. Porque cuando faltan las hormonas hay un elemento fundamental y es que normalmente engordas. ¿Por qué? Porque las hormonas tienen, las hormonas sexuales tienen una capacidad, primero porque hay un equilibrio entre todas las hormonas y segundo porque las hormonas sexuales tienden a transformar la grasa en músculo. Cuando falta la hormona, esta capacidad que tenemos, que tiene un chico joven o una mujer joven de transformar lo que come en músculo, si hace un poco de ejercicio, lógicamente, la vamos perdiendo con el tiempo. Y entonces, al perder más grasa, recuerde que la grasa es el combustible que necesitamos para mantener los músculos con vida, pero un kilo de grasa en nuestro cuerpo consume 8 calorías al día para estar vivo y 1 kilo de músculo consume 80 calorías. Entonces, ¿qué pasa? Que el músculo consume 10 veces más calorías. Cuando no tenemos músculo durante la noche, que es lo que se llama el metabolismo basal, las personas que tienen sobre todo masa, grasa y no músculo, les cuesta muchísimo trabajo adelgazar. Qué importante es mantener ese equilibrio grasa-músculo que lo lleva las hormonas. Muy importante, sí, claro. Sí. Bueno, tenemos toda la información a nuestro alcance y más en estos lugares donde la información está por todas partes y ustedes lo explican fenomenal y ponen todos los medios a nuestra disposición. Entonces podríamos decir que bueno, hoy en día una mujer o un hombre de 60 años es como hace 10 años uno de 50, o sea, los 50 de ahora son los 40 de antes o al revés, claro. Mire, y así sucesivamente. Yo tengo estadísticas recogidas, me ha preocupado siempre el tema de la longevidad, por supuesto que la situación ha cambiado mucho y más que va a cambiar. Eso le iba a preguntar, ¿seguiremos avanzando? O sea, yo me comparo ahora con personas de mi edad de hace 10 o 20 años y nada que ver. ¿Seguiremos avanzando en ese sentido? Sí, seguiremos avanzando muchísimo. Dentro de 10 años... Sí, seguiremos avanzando, pero esto tiene un límite. Es decir, hay un límite, esto está en el laboratorio. Sí, el ser humano tiene un límite en cuanto a longevidad. Iremos avanzando y no sería raro, vamos a ver, si en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, le dijéramos a alguien que iba a ser capaz de montar a caballo con 90 años, diría, oiga, usted está loco, ¿quién va a montar a caballo con 90 años? Pero ahí tienes un ejemplo como la reina de Inglaterra, por ejemplo. Es que es posible ahora. Sí, efectivamente. Entonces, las cosas van cambiando. Si yo ahora le digo a usted que el siglo que viene una persona de 100 años va a ser capaz de caminar y nadar en una piscina en su casa, y usted diría, bueno, este hombre está loco. Pues no, va a ser posible, vamos a tener, y tenemos que prepararnos para ello. ¿Y cuánto tiempo hay que prepararse antes? Entonces, hay que prepararse justo lo que estamos hablando. ¿Desde que naces? No, pero ¿desde qué edad hay que prepararse? El proceso de envejecimiento, esto es una cosa curiosa. Lo que es el envejecimiento tiene muy mala prensa, porque envejecer significa, tiene una connotación negativa y es un error. Lo que debe tenerla es positiva. Cuanto más duremos envejeciendo, más vivimos. Claro, aquí esto es como el caminante no hay camino, lo que es importante es Pero vamos a dar una esperanza, por ejemplo, una persona que nos esté escuchando y que tenga 65 años, ¿está a tiempo de perfectamente. atajar? Aquí hemos tenido personas de 70, 80 años que se sorprendería usted de verlas en el gimnasio, verlas en la piscina, con vitalidad. Lógicamente, todo esto es con calidad de vida, con calidad de vida que incluye pues todos esos elementos que hemos hablado. Tener sueño adecuado, tener un buen control de las emociones, una digestión que es muy importante. Las hormonas también afectan las digestiones, pero influidas sobre todo por la alimentación. Tener una buena digestión es fundamental, no tener dolores es el elemento fundamental. Mire, yo aquí pregunto y cuando pregunto a la gente qué es para usted lo más importante es siempre no tener dolor. Que no me duela nada. Que no me duela nada. No es solo sobrevivir y esto lo podemos conseguir. Cuanto antes empecemos, mi consejo siempre es antes, desde luego, de tener la menopausia. Hay que empezar antes de tener la menopausia a cuidarse. A hacer un programa. Eso en las mujeres, pero en los hombres, ¿cómo sabemos la edad? Bueno, pues hay que hacerlo pues, sobre los 45 años, es el momento ideal. Para empezar. Sentarse con un experto o con su médico, si realmente tienes confianza y domina. El problema de esto es que el envejecimiento son muchos palos y a veces es complicado encontrar un médico que domine todos los palos. Sí, tendría que ser un internista, ¿no? Alguien normalmente debe ser un internista, ¿no? Que sea capaz de englobar todos los aspectos y que te haga una planificación. Entonces hay que sentarse y hacer un plan y las cosas que se planifican salen muy bien, pueden salir mal.
pero normalmente salen bien. Muy bien, pues entonces llegamos a la conclusión que hay que planificar la salud igual que planificamos nuestra vida, nuestro Exacto. trabajo. Hay que planificar la salud sin obsesión, cuidado, sin obsesionarnos y sin angustiarnos, pero a partir de los 45, 50 tomar la decisión de tener una buena vida saludable y un buen control de nuestro cuerpo para llegar a ancianos de la mejor manera posible. Es una decisión tan importante como la de a los 45 años tú tomas la decisión, que puede ser consciente o inconsciente. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Voy yo a empujar el cochecito de mis nietos o van mis nietos a empujar mi silla de ruedas? Ese es el dilema. Pues nos quedamos con esa última frase, que es buenísima, y lo dejamos aquí. Doctor, muchísimas gracias y encantada de estar con usted y todas sus explicaciones. Gracias.